Seguimos con más de Entre Noticias. A esta hora vamos a iniciar nuestro tema central y es sobre la nutrición vegana. Vamos a pedir a nuestra productora Gaby que nos apoye con esta pantalla para recordarle a nuestros seguidores cuáles son nuestras redes sociales. Nuestra etiqueta está ahí, ENVeganos, y nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros vamos a estar desde ya, hemos estado recibiendo participación de la audiencia. Por ahí hay alguien que me escribió a mi Twitter, a mi Instagram, perdón, m.fiaschi, que nos escribe desde el estado Lara. Gracias por la sintonía, como siempre, como todos los fines de semana. Ya está aquí con nosotros Angeli Bonaldi, ella es nutricionista, gracias, con especialidad en veganismo. Exactamente. Gracias por estar aquí. Muchísimas buenos días. Gracias, buenos días. Angeli, vamos a hablar un poquito de este tipo de alimentación. ¿De qué trata la alimentación vegana? Lo primero que hay que saber es distinguir entre vegetarianismo y veganismo. Las personas que son veganas no consumen absolutamente ningún alimento de origen animal. Eso incluye pollo, carne, huevo, pescado, pero también incluye gelatinas, incluye la miel, ¿ok? Incluye los quesos, los lácteos en general, a diferencia de un vegetariano o lacto-vegetariano que sí consume lo que es leche, lo que es huevos y lácteos en general. ¿Por qué quitarse los lácteos? ¿Por qué quitarse, más allá de los productos cárnicos o de la alimentación a base de carne, por qué no gelatina? ¿Por qué no la miel, por ejemplo, que es tan, bueno, que dicen que es tan saludable, que es tan sana además? Claro, porque ahí estamos hablando de un tema que va más allá de la nutrición. Estamos hablando de un tema de protección animal, de ahí detrás de una persona vegana no solamente está la parte de salud, está el cuidado del medio ambiente, hay un tema de protección animal, cuidado de la salud, entonces es un conglomerado de cosas que efectivamente hacen que la persona tome esa decisión. No es que yo decidí adelgazar, no, es algo que va un paso más allá. Va más allá, esto puede tomarse por un tema que quizás empiezo a presentar un cuadro de salud y empiezo a ver que ciertos alimentos me empiezan a caer mal y decido entonces emprender este camino. Hay muchas razones. Cuando me llega una persona vegana o vegetariana a la consulta, lo primero que le pregunto es precisamente cuál es la razón por la que comenzó, y la mayoría es por protección animal, por un tema de concientización acerca del medio ambiente, es un tema más de ideología que simplemente quitarme el cauchito. Va mucho más allá, es un tema un poco más complicado. A nivel de nutrición, ¿cuál es mi función? Ser garante de que esa persona no tenga desequilibrios nutricionales. ¿Como por ejemplo? Cuando yo decido dejar de comer productos de origen animal, tengo que sustituir la proteína por fuentes de origen vegetal. Entonces tengo que seguir comiendo proteína para no buscar desequilibrio. Y eso hablando de un macronutriente. Pero también está el tema del calcio, del hierro, que la persona debe comer en un perfecto equilibrio. Esa es mi función justamente. Ahora, y el tema, por ejemplo, de las grasas, que también algunos nutricionistas apuntan a que todo tiene que estar como en su justa medida, igual que los carbohidratos. Efectivamente. Yo pienso que cada nutricionista pues tiene su forma de evaluar, ¿no? Y debe tener su teoría en función de sus propios maestros o de sus propios estudios. Hay algunos que le apuntan al tema de consumir un poquito de lácteos por la grasa que trae, quizás los quesos, los nutrientes, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué pasa con este tipo de alimentos? Lo primero que tenemos que saber es que hay nutrientes, y los nutrientes yo puedo conseguirlos de diferentes fuentes de alimentos. Entonces, si yo necesito carbohidratos, tengo toda una gama, pero también si necesito proteína, tengo una gama de origen animal y vegetal. Si yo dejo de consumir leche y dejo de consumir, por ende, la grasa y la proteína yo lo sustituyo con otras fuentes, básicamente. Entonces, ¿yo cómo puedo sustituir esta leche? Más allá de las leches vegetales, que es otro concepto, la persona tiene que buscar comer, por ejemplo, granos, frutos secos,
cereales de grano entero, para poder tener un equilibrio perfecto entre carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces no es un tema de yo casarme con un alimento o satanizar otro. Lo mismo pasa con la leche, lo mismo pasa con los quesos. Okay. Sí, hay todo un debate mundial si yo voy a consumir quesos o si es adecuado el consumo de quesos o de leche, pero al final el punto es siempre el mismo, un equilibrio entre los nutrientes. A ver, según los apuntes que yo tengo aquí o la investigación, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos dice que la alimentación vegana es apropiada en todas las etapas, pero por ejemplo, la Sociedad Alemana de Nutrición no las recomienda ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en las embarazadas. ¿Cuál es la diferencia entre una agrupación y la otra agrupación o en este tipo de organizaciones que de alguna manera pues están avaladas? Y esta distinción, ¿pueden los niños tener una alimentación vegana, los adolescentes que están en este proceso de crecimiento y las mujeres embarazadas? En la actualidad, ya desde hace un par de años, la pauta es que sí se puede llevar una alimentación vegetariana, tanto niños, madres y adolescentes. Sin embargo, hago recalco en que debe haber un equilibrio y debe haber responsabilidad ante el hecho. El verdadero problema viene cuando, por un tema de ideología, como vegetariano y no le presto atención a esta minuciosidad. Entonces, ahí es donde vienen los desequilibrios. Siempre debe haber asesoría de un profesional, siempre debe haber asesoría, en este caso de un nutricionista, un nutrólogo, para que me oriente acerca de cómo mantener ese perfecto equilibrio, porque de lo contrario puede haber déficit de nutrientes. Ahora, indiscutiblemente, Angeli, yo no puedo iniciar, o sea, yo no puedo llegar quizás un día y decir, bueno, estoy viendo este programa, me parece interesante este tipo de alimentación y empiezo de una yo misma a quitarme quizás una cantidad de alimentos. Indiscutiblemente tengo que tener la guía de un especialista. Ese es el deber ser. Debería haber la guía de un especialista, debería, antes de yo comenzar ese proceso y ese estilo de vida, debe haber una adecuada investigación acerca de, ok, me quité esto, ¿cómo lo voy a sustituir? ¿Lo que me estoy quitando es importante? No. ¿Lo que me estoy quitando debo sustituirlo por otro o no? ¿Y cómo lo debo sustituir? Esa es la primera pregunta. Si el deber ser es que una persona, si decide ser vegana, antes de empezar a quitarse, por ejemplo, las leches, sobre todo la carne, pollo, pescado, tengo que conocer cómo hacer una complementación proteica y cuáles van a ser mis fuentes de calcio y de hierro, y cómo mejorar la disponibilidad de esos nutrientes. A ver, cuando yo inicio este tipo de alimentación, quizás algún efecto que uno puede, el cuerpo puede presentar, porque quizás hay personas, y uno lo escucha mucho, yo no me puedo quitar el queso porque si yo me quito el queso siento que me falta algo, para quienes consumen queso. En mi caso particular, a mí, por ejemplo, no me gusta el queso, pero he escuchado gente muy allegada a mí que pues no se puede quitar el queso, no se puede quitar los lácteos, sobre todo el queso, y eso me llama mucho la atención. Y hay momentos en que inician un proceso de alimentación y empiezan quizás, y que de repente algún nutricionista, y este es un caso pues muy allegado, se quita el queso, empieza un proceso de, vamos a decir, de dietas o bajo la vigilancia de un nutricionista, y empieza a generar ciertas reacciones de piel, inclusive alérgicas, según este resultado fue producto del queso, y hasta dolores de cabeza le da. En este inicio de la alimentación vegana, que cuando yo de verdad empiezo a caminar en este estilo de vida, puedo presentar quizás alguna reacción, vamos a decirlo así, pero esto nos lo va a responder al regreso, porque además al regreso hay mucha participación de la audiencia para empezar con las respuestas. Vamos a recordar, amigos, que nosotros estamos dedicando el tema del día de hoy a la alimentación vegana y estamos conversando con Angeli Bonaldi. Ella es nutricionista y especialista en alimentación vegana, y sus redes sociales es Angie con doble G y latina, piso fit, FIT. Recuerden nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, utilizando la etiqueta EN Veganos. Ya venimos con más.